Bueno, el día de hoy nos va a ministrar nuestro amado Roe Eduardo Órdenes Cortés. Nuestro amado Roe Eduardo Órdenes Cortés es el Roe de Talca, Chile, de hecho del país de Chile completo, y nos va a compartir, ya que vimos los temas de Purín anteriormente, el Pesaj de Esther. Van a ver qué interesante es el Pesaj de Esther. Los dejo con el Roe Eduardo. Shalom Ubrajá, amados Sahim, Ajayot de la Quejilá Gozo y Paz Mundial, que el Eterno les bendiga, Yahweh les bendiga. Soy el Roe Eduardo Órdenes Cortés de la Quejilá acá en Chile. Hoy me ha correspondido el estudio y vamos a hacer un estudio sobre, que le titulé el Pesaj de Esther, Pesaj de Esther. Primeramente decirles que el siervo, el Roe Javier Palacio, tiene el estudio del libro de Esther en la página gozoypaz.mx y en el canal de YouTube Shalom 132. Son 3 estudios, son 3 audios y videos muy interesantes donde el Roe nos explica el libro de Esther muy detalladamente pasú por pasú. Nosotros lo que vamos a hacer es recapitular algunas cosas del libro, repasarlas y enfocándonos en el Pesaj de Esther, ¿sí? Vamos a hacer una oración primeramente para comenzar. Bendito Yahshua HaMashiach, Rey del Universo. Le damos toda rabá, bendito Padre Celestial, por permitirnos estudiar esta porción de la Torá, que sea de su agrado, Akadosh. Nuestro ánimo y deseo es exaltar su bendito nombre, que es sobre todo nombre, Yahshua HaMashiach, Omen y Omen. Bien, aquí vamos a empezar repasando que el significado de Pesaj, ¿no es así? El significado de Pesaj es, podríamos, como se nos ha enseñado en la Quejilá, diferenciarlo en el significado para el pueblo, para nuestro Adón Yahshua HaMashiach y para el creyente mesiánico. Para el pueblo el Pesaj es cuando es librado de la esclavitud de Egipto, ¿no es así? En nuestro Adón Yahshua HaMashiach, que es el Pesaj más importante, es cuando él en Pesaj muere por los pecados del mundo, ¿sí? Y en el creyente mesiánico que nace de nuevo para adorar al único y verdadero Elohim, al Elohim de Israel, Yahweh Sebaot es su nombre, es morir a la esclavitud del pecado, morir a Misraim, Egipto, ¿sí? Entonces el pueblo, vemos en la Tanaj, que la mayoría de las veces no quiere tomar del Pesaj en el lugar y en el tiempo que el Eterno lo determina. Y eso lo vemos en el libro de Esther y antes del tiempo de Esther, de la reina Esther, cuando el pueblo desobedece la profecía dada por el Eterno al profeta Jeremías, en cuanto a que de alguna forma el pueblo está en Jerusalén, en Israel, con sus reyes, y viene la orden por profecía del Eterno a que el profeta Jeremías hable a su pueblo, los exhorte y les diga que se ha decretado la orden de tomar Pesaj por 70 años en Babilonia, en el cautiverio. Y eso lo vemos en Jeremías, si vamos para allá, capítulo 25, versículo 11, ¿sí? En Jeremías 25, 11 dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia, ¿cuánto? 70 años, ¿sí? 70 años porque el Eterno había determinado por la rebeldía de Israel que no había guardado los años sabáticos y los Yovelim, hacer descansar la tierra por 70 años. Y la orden era ir ahora a guardar Pesaj a Babilonia, y el pueblo
la mayor parte del pueblo se resiste, y es como vemos en el libro de Jeremías, como tratan al siervo del Eterno, ¿no es así? Lo tratan de lo peor, ¿sí? Y así es como atacan a Jeremías, y eso lo vemos en el Jeremías 26, 11, 12. Dice: entonces hablaron los Coanim y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo, diciendo: en pena de muerte ha incurrido este hombre, se refieren al profeta Jeremías, porque profetizó contra esta ciudad como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo diciendo: Yahweh me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Entonces, el pueblo se resiste a recibir la orden del Eterno, porque el pueblo siempre se comporta, la mayor parte de él, en forma rebelde, y no quieren ir a celebrar Pesach 70 años a Babilonia como el Eterno lo había determinado. Y después era una orden también, después de que hubieran transcurrido estos 70 años de cautiverio en Babilonia, volver a Eretz Israel, a Jerusalén, a celebrar Pesach ahora, porque se había acabado el cautiverio, como lo había anunciado Elohim a través de sus siervos, los profetas. Se había acabado el cautiverio y tenían que volver a celebrar Pesach a Israel. Y el pueblo, como siempre, la mayor parte de él, rebelde, se resiste ahora de volver de Babilonia y en otros tiempos de Persia, porque después de la derrota del Imperio Babilónico a manos del rey Ciro se convierte esta zona en el Imperio Persa. Se resiste el pueblo ahora a volver a tomar Pesach a Eretz Israel. Debiera haber sido un gozo. Se cumplieron los 70 años del cautiverio y volviendo todos felices a Israel, pero el pueblo, la mayor parte del pueblo, después de los 70 años, no quiso, tristemente, volver a Eretz Israel. ¿Sí? Eso podemos leerlo en Jeremías 29, 10. Dice, Jeremías capítulo 29, versículo 10. Porque así dijo Yahweh: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Entonces vemos en esta historia que cuando el pueblo no está en un mismo sentir, unido con el Abacadosh, no puede tener su protección y se toman, por ende, malas decisiones. Porque la mitzvah principal que nos enseña Pesach es salir rápido de Egipto, es salir rápido del pecado, es salir rápido de la idolatría, ¿no es así? El salir del pecado no puede ser un proceso lento, eso no existe. Y muchos de ustedes y yo también hemos escuchado muchas historias. Le pongo un ejemplo fácil: cuando mucha gente que ni siquiera a veces es creyente nos ha comentado, por qué no decirlo con cierto orgullo, yo fumaba por 20 años 2 cajetillas de cigarro. Y dije en un momento de mi vida: doctor, yo no fumo más, se acabó esta tontería, estoy gastando mucho dinero. Y de un día para otro, después de haber fumado 20 años, 2 cajetillas diarias, como 40 cigarrillos al día, como una chimenea, dejaron de fumar. Pero no fue un proceso. Yo nunca me he topado con algún paciente que me haya dicho, por ejemplo: ¿sabe, doctor? Yo dejé de fumar después de fumar 20 años, y ¿sabe cómo lo hice? Empecé a reducir cada semana un cigarrillo, y empecé una semana a fumar 39, después 38 cigarrillos por una semana. Eso no se escucha, porque el salir del pecado tiene que ser un proceso rápido, tajante. No puede el hombre salir del pecado a través de un proceso lento, porque eso no resulta, y eso no lo quiere el Eterno. Entonces, aprendimos que
Y en esta Quejilá se nos ha enseñado por muchos años a través del estudio de Parashó y cientos y miles, por qué no decirlo, de administraciones que nos ha enseñado el Siervo y los distintos Roim y Sakenim, en que al pueblo le hace mal estar en la comodidad. Porque cuando estamos muy cómodos o queremos estar muy cómodos en nuestras vidas terrenales, lo único que nos ganamos es tener más ira del Eterno en nuestras vidas y más persecución todavía, y más problemas. Es mejor la incomodidad de muchas veces hacer cosas que muchas veces no entendemos, pero bajo la dirección del Eterno y las instrucciones que recibimos a través de sus siervos, los profetas, y vivir una vida terrenal con incomodidades, con pruebas, porque en la medida que vamos resistiendo esas pruebas, vamos aumentando nuestra fe, nuestra paciencia, etcétera, etcétera, y el Eterno así se agrada de nosotros y vamos obteniendo la protección bendita de Él, ¿sí? Entonces, en este proceso de desobediencia del pueblo que vemos en el cautiverio en Babilonia y posterior al cautiverio de Babilonia, cuando ya el pueblo sale, por decirlo, del imperio babilónico y es sumido en el imperio medo-persa, vemos que el pueblo va teniendo muchos problemas y el principal riesgo del pueblo al vivir en culturas paganas, en sitios en que el Eterno no le ha mandado estar, es la asimilación. Es el principal peligro para el pueblo y eso lo hemos aprendido varias veces en esta Quejilá. Y la asimilación del pueblo comienza con cosas muy sencillas, ¿no es así? Y así lo hemos estudiado en esta Quejilá. Empieza con dejar la comida limpia, la comida kosher, ¿sí? Y eso lo vemos y es una advertencia importante que nos hace el Eterno sobre la comida. Vamos a ir a Shemot, a Éxodo, capítulo 34, versículo 15. Dice el Eterno en su palabra: por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Entonces el pueblo, cuando se empieza a asimilar en la cultura babilónica, en la cultura persa más adelante, comienza a hacer esto que no es del agrado a los ojos del Eterno, y eso vemos de alguna forma en el libro de Esther, porque cuando leemos en el libro de Esther, capítulo 1, versículo 5, dice, Esther 1:5, y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, Shushan en hebreo, Susa, capital del reino, capital del imperio persa, desde el mayor hasta el menor. O sea, ahí en Susa, para que se entienda en el español, habitaba mucho judío. Entonces, en estos 7 días el pueblo asistió, en estricto rigor, no está diciendo la palabra, asistió a estas comidas. Y no digamos que debe haber sido de la comida más limpia, y era comida dedicada a sus dioses falsos, ¿no es así? Tristemente. Entonces así empieza de a poquito la asimilación del pueblo. Y dice que ese banquete duró 7 días. Por lo tanto, no digo que todos, pero muchos judíos, casa de Judá, que vivían en Susa en esos tiempos, tiene que haber también transgredido el Shabbat, porque dijo que duró 7 días. Y muchos que no se guardaban en santidad, tienen que haber participado incluso de esas comidas en pleno Shabbat. Tremendo. También en este proceso de asimilación se va dejando la lengua kadosh, y eso se ve reflejado en los nombres, Y es así como vemos que el pueblo, después de Babilonia y de estar en el cautiverio persa también, que es el mismo Babilonia también, salen, por ejemplo, con nombres absolutamente paganizados de los meses del calendario hebreo, ¿no es así? Tamuz,
etcétera, etcétera, cuando el Eterno al único mes que le dio nombre fue al primer mes, que es Aviv, que significa primavera. Pero el pueblo de Babilonia sale algo tan importante como el nombre de los meses, absolutamente paganizado y con nombres de dioses falsos y paganidades. Lo mismo vemos que el mismo libro de Esther, que nos relata la historia de esta gran reina de la tribu de Benjamín, que el Eterno levantó por providencia divina, mujer valiente, con dominio propio, que se transforma en un prototipo del Mashiach para salvar a su pueblo, arriesgando su propia vida, pero así también la reina Esther queda para la historia y grabada en la Tanaj con un nombre pagano, ¿no es así? Porque Esther deriva de Ishtar, Astarte, que son dioses falsos paganos que Yahshua HaMashiach los reprenda. Su nombre precioso de la bella reina Esther era un nombre hebreo, ¿no es así? La reina Hadassah, ¿sí? Y también se comienzan a asimilar en vestimentas más paganas. Se empieza a dejar el recato, tanto mujercitas como varones, tienen que haber empezado a dejar el recato en su vestimenta en Babilonia y posteriormente en Persia. Se empiezan lentamente a entrar en alteraciones en la vida incluso matrimonial, empiezan a haber matrimonios mixtos que hasta hoy día perduran y son famosos los matrimonios entre, ya no se dicen persas, pero hay mucho matrimonio mixto hoy en día entre judíos e iraníes, hoy, increíblemente, y empieza la alteración ya después más avanzada, que ya el pueblo empieza a alterar los pactos, empieza a abandonar los pactos, empieza a abandonar el Shabbat, empieza a dejar la Brit Milá, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es triste. Cuando el pueblo empieza a entrar en esta asimilación, y eso es lo que vemos en Babilonia y en Persia en esos tiempos, que desobedecen la voz de los siervos del Eterno, que hablaron no por cuenta suya, sino que hablaron la palabra que les ministraba el mismo Elohim de Israel, Yahweh Sebaot. Al asimilarse el pueblo queda sin la protección divina del Eterno y comienzan rápidamente a levantarse las figuras de anti-Mashiach, que Yahshua HaMashiach los reprenda. Así como ellos sabían que en Egipto los había olvidado Faraón, los judíos que habitaban Susa y las distintas partes del imperio persa en los tiempos de la reina Esther, sabían y habían visto, ellos habían estudiado la Torá, sabían que Faraón en Egipto en un momento dijo, ¿y quién es Yosef? Yo no lo conozco. Y aumentó la esclavitud sobre el pueblo, con dura servidumbre, dice la Torá. Bueno, ahora en estos tiempos es un decir, después del rey Ciro, que abrió camino, porque fue inspirado por el Ruach HaKodesh, por el mismo espíritu de Yahweh, para permitir que el pueblo volviera a Israel después de los 70 años de cautiverio, y les dio carta libre para ir, y no con las manos vacías, sino que con riqueza, a reconstruir el segundo templo y a volver, como lo determinaba el Eterno a través de sus siervos los profetas, de volver a la tierra de Israel. Ellos comenzaron a ver lo mismo que habían vivido los israelitas en Egipto, que los había olvidado Faraón después de que habían pasado las generaciones. Ellos ven también que se empiezan a levantar en Persia, refiriéndonos al libro de Esther, se empiezan a levantar los descendientes de Ciro y empiezan también a olvidar al pueblo. Ya no tienen la relación que tenían con el rey Ciro. Viene Cambises, viene después el rey Darío, el persa, después el Asuero, que es el rey, que es el que se casa con la reina Esther, y también lo comienzan a olvidar al pueblo, ¿sí?
Y hoy en día, en los tiempos actuales, va a pasar lo mismo, porque como el pueblo, tanto casa de Judá como casa de Israel, la mayoría del pueblo está desobedeciendo la Torá y ha estado coqueteando con el mundo, por lo tanto con una asimilación permanente con las cosas del mundo, es cuando el Eterno le da el permiso al enemigo, que ya yo lo reprenda, para levantar figuras del antimachía, y en estos tiempos ya va a venir tribulación y juicios fuertes, primeramente contra la casa de Judá y después contra la casa de Israel, como dice Apocalipsis, porque no han querido obedecer la Torá del Eterno y no han creído en la Torá viviente, quien es Yahshua HaMashiach, e increíblemente después de 2000 años la humanidad ha vuelto a escupir en la cara a nuestro bendito Adón Yahshua HaMashiach. Por lo tanto, incluso cuando se levante el mismo enemigo encarnado en un hombre, en la figura del anti-Mashiach, incluso él también va hasta desconocer al Papa, a los rabinos judíos ultraortodoxos que levantaron ese centro ecuménico, ese centro ecuménico del diablo allá en Dubái, y les va a decir el anti-Mashiach: a ustedes no los conozco, lapídenlos. Tremendo. Esos juicios vienen y los vamos a ver con nuestros propios ojos. Entonces, cuando el pueblo es asimilado y cuando se levantan estas figuras del antimachía, nosotros vemos en la Tanakh que generalmente estas cosas se producen en todo el tiempo, puede ser, pero hay elementos muy marcados, notorios, para que nosotros entendamos y tomemos el valor que tiene la fiesta de Pesach, en que generalmente estos decretos de muerte vienen cuando el pueblo está muy asimilado y se levantan estos hijos de Satanás, prototipos del antimachía, y lo hacen en vísperas de Pesaj, en vísperas de Pesaj, ¿sí? Por eso viene muerte, anuncio de muerte en la víspera de Pesaj, porque el anuncio, en los tiempos de Egipto, el anuncio de muerte a los primogénitos, no solo dado por el Eterno, no hacía a través del siervo Moshe que se lo comunica a Faraón, sino deja salir a mi pueblo con las mujeres y nuestros niños y nuestros animales. El Eterno va a mandar la última plaga, que va a ser la más terrible, porque van a morir todos los primogénitos en Egipto. Y esa orden no solo incluía a los egipcios, sino que también a los judíos que no obedecieran las órdenes que el Eterno había dado a su siervo Moshe para que celebraran Pesaj, ¿no es así? Por lo tanto, no era solo un anuncio de muerte en estricto rigor para los primogénitos egipcios, sino que también para el pueblo que desobedeciera la orden que el mismo Eterno había dado a su siervo Moshe en cuanto a sacrificar un cordero y untar los dinteles de las puertas con la sangre de él. Este mismo anuncio en la víspera de Pesach lo vemos en el libro de Esther, el 13 de Aviv, por otro perverso, prototipo del antimachíac, que ante la asimilación del pueblo en Persia se levanta y a través de un anuncio con un edicto persa firmado con el sello del rey Asuero, esposo de la reina Esther, dicta muerte para todos los judíos en el imperio persa. Asimismo, en estos tiempos viene anuncio de muerte para el pueblo, persecución cual no ha habido nunca antes, dicen las mismas palabras de nuestro don Yahshua HaMashiach, y este anuncio de persecución se va a levantar en la víspera de Pesach con la aparición del anti-Mashiach, que va a anunciar, que se va a entronizar el mismo Satanás encarnado, que Yahshua HaMashiach lo reprenda, se va a entronizar en una víspera de Pesach, en Pesach, y va a decretar muerte para todos los seguidores de la Torá viviente, que son los seguidores del
único Elohim verdadero, que es nuestro don Yahshua HaMashiach. Y va a ser en un Pesach que se va a anunciar oficialmente la mitad de la semana 70 y va a comenzar la persecución y nuevamente los edictos de muerte para los que no se hayan guardado en santidad hasta el término de la mitad de la semana 70, que va a ser 3 años y medio después de ese Pesach, donde se va a levantar el Acti Mashiach, el edicto de muerte para los seguidores de la Torá, hasta que nuestro bendito Adón venga en Yom Teruah. ¿No es así? Entonces, la pregunta que nos cabe hacer es decir, el pueblo en esos tiempos en Persia, en los tiempos de la reina Esther y después de la reina Esther, ¿sabía el pueblo en esos tiempos era casa de Judá? ¿No es así? Casa de Judá, estaba la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y algunos levitas. ¿Sabían que estaban mal? Yo siento en mi corazón que más que saber que estaban mal, ¿no es así? No cabe duda. Pero ellos estaban en confusión, estaban confundidos porque habían decidido quedarse en Babilonia. ¿Y qué significa Babel sino más que estar confundidos? Aunque haya cambiado el nombre el imperio babilónico después de la muerte y derrota del último rey de Babilonia, que era el perverso Belsasar, y asume el imperio medo-persa, a pesar de que había cambiado el nombre del imperio, ¿sí? El pueblo seguía en Babilonia, seguía en confusión. Ellos en el fondo de su corazón, en los tiempos de Esther, sabían de que el Eterno no deja a su remanente fiel botado, por decirlo de alguna forma. No lo deja abandonado. ¿Sabían entonces el aviso de la salvación como en los tiempos de Yosef? Claro que lo sabían. Sí, muchos estudiaban Torá y habían sinagogas y yeshivá en Persia, incluso en Susa. Mardoqueo estudiaba Torá, muchos judíos en la misma capital de la idolatría del imperio persa en Susa estudiaban Torá. Algunos a lo mejor no en forma tan disciplinada, pero sabían las profecías de la Torá. Y sabían lo que decía Bereshit, capítulo 50, versículo 24 y 25. Vamos a ir rapidito para allá. En Bereshit 50, 24, 25 dice el Eterno: y Yosef dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Elohim ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, Isaac y a Jacob. Aleluya. E hizo jurar Yosef a los hijos de Israel diciendo: Elohim ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Aleluya. ¿Sabía el pueblo que el Eterno iba a levantar varón que os visitaría, como en los tiempos antiguos de Egipto, donde Yosef le avisó al pueblo que iba a venir un Salvador, un prototipo del Mashiach, un libertador para el pueblo? Claro que lo sabía. Lo sabía de la boca del propio profeta Jeremías, ¿no es así? Vamos a ir a Jeremías, capítulo 27, Jeremías 27, versículo 22. Dice la palabra del Eterno en Jeremías 27, 22. A Babilonia serán transportados y allí estarán hasta el día en que yo los visite. Dice Yahweh, y después los traeré y los restauraré a este lugar. Es como el Eterno, igual que en los tiempos de Egipto, en los tiempos de Yosef, que Yosef dijo que iba un prototipo del Mashiach, un libertador que iba a levantar el Eterno, personificado en el siervo Moshe. También el pueblo sabía de la boca del profeta Jeremías que esto se iba a volver a dar. Y claro que el Eterno levanta varón de la casa de Judá, Zorobabel,
que se levanta y se pone a la cabeza del pueblo para ir a reconstruir el templo, a reconstruir Jerusalén y hacer que el pueblo vuelva después de los 70 años a Eretz Israel. El pueblo conocía este aviso. Otra cosa es que en su confusión en Babilonia, como que era mejor decir, yo estoy cómodo aquí en Babilonia, yo estoy cómodo en Persia. Yo les deseo bien y bendición a los que van a subir a Jerusalén, pero yo aquí estoy cómodo en mis posesiones y mis posiciones. Tristemente, eso es lo que hizo la mayoría. Eso está escrito en la Tanaj. No estoy criticando a la casa de Judá. Lo que está escrito en la Tanaj es lo que nos sirve a nosotros de enseñanza en estos tiempos finales. ¿No es así? Ellos además, la casa de Judá, que habitó en esos tiempos de la reina Esther y en los tiempos de los reyes persas, que fueron varios los que los gobernaron, conocían por supuesto los tratos de los reyes persas, que eran reyes persas que eran paganos. Habían pasado por varios gobiernos de reyes persas, por decirlo. Habían estado bajo el rey Ciro, después su hijo, el rey Cambises, después el rey Darío el Grande, rey de Persia, y después el rey Asuero, que es el que sale en la historia del libro de Esther, ¿no es así? Sabían que ellos y habían vivido que, igual que en los tiempos de Egipto, que Faraón cobraba altos impuestos al pueblo y los hacía trabajar con alta esclavitud, también los reyes persas les cobraban a ellos altos impuestos igual que Faraón. Ellos conocían en vivo, experimentándolo en carne propia en sus vidas, lo perverso que era Asuero, que era un rey dado a la lujuria, a las orgías, al vino, a las borracheras. Habían visto y ellos eran testigos que el mismo rey Asuero había dado la orden de matar a su propia esposa, la reina Basti, descendiente de Nabucodonosor, porque ella se había negado a bailar desnuda delante de todo el pueblo, digamos. Sabía el pueblo, la casa de Judá, que estaba cautiva ahora en Persia, en los tiempos de Esther, lo perverso que habían sido los reyes paganos, que lo habían visto por años comportarse. Ellos sabían, y hoy día lo sabemos por inscripciones en piedra que son claras, que vienen de los tiempos del rey Darío, que fue uno de los principales fundadores de ciudades imperiales persas, el fundador de Persépolis, que era una capital persa también. Darío se hacía llamar nada más ni nada menos que rey de reyes. Eso está claramente inscrito en piedras de esos tiempos que levantó el mismo rey Darío, que se hacía llamar rey de reyes. Ellos veían cómo se comportaban estos reyes persas en forma pagana. Cambises, el hijo del rey Ciro, ni hablar. Le gustaba que le dijeran faraón, porque él, orgulloso, sabía que había conseguido algo que nunca consiguió su padre, que fue un gran rey, el rey Ciro, el que abrió las puertas para que el pueblo volviera a Israel. Pero Cambises hizo algo que su padre nunca fue capaz de hacer, que fue invadir Egipto. Y él invadió Egipto, por lo tanto extendió el imperio persa y dominó Egipto. Y a él le gustaba que le dijeran faraón, ¿sí? Y el pueblo veía en los tiempos de la reina Esther, en los tiempos que les tocó vivir en el imperio persa, que los persas eran, por qué no decirlo, adoradores de los caballos. Los caballos persas eran muy famosos porque eran muy veloces, eran caballos muy fuertes, eran caballos muy hermosos. Hasta el día de hoy, los caballos persas, las razas persas de caballos, son de las más cotizadas en el mundo. Pero ellos veían que utilizaban a los caballos para hacer brujerías. Tremendo, porque practicaban la hipomancia. Ellos practicaban a través de sus caballos artes de adivinación del futuro.
adoraban a dioses falsos a través de su falsa religión que se conoce como el zoroastrismo, y adoraban a diversas deidades paganas cuya principal deidad era Ahura Mazda, y Yahshua HaMashiach la reprenda. Tenían una relación anormal con la tierra porque los persas sentían que era pecado, por decirlo para ellos, era abominable para ellos enterrar sus muertos bajo tierra, algo absolutamente contrario a la Torá, porque ellos dentro de sus creencias paganas pensaban que si enterraban sus muertos bajo tierra, contaminaban la tierra. Por lo tanto, ellos tenían la costumbre de enterrar a sus muertos en fosas grandes, pero que quedaban al aire libre. No eran enterrados los cuerpos, por lo tanto ustedes entenderán no solo el hedor que salía de esos lugares, sino que era sitio predilecto de alimentación para aves rapaces, ¿no? Así, para aves carroñeras. Muchos historiadores, dentro de los principales, el historiador Heródoto, griego, ellos dicen que por los caminos del imperio persa o en algunas ciudades persas no era raro encontrar algún dedo, mano o alguna extremidad de alguna persona que se le había caído en el vuelo del pico a una ave carroñera. Eso está bien estipulado en la historia. Eran tendientes a la lujuria, les gustaba tener muchas esposas, les gustaban las orgías, los bacanales. Entonces el pueblo había visto cómo eran los imperios persas, los reyes y todos los principales del imperio persa. Un punto importante es que, y eso no está escondido, está también en las inscripciones arqueológicas famosas que existen hasta el día de hoy en Persépolis, en Susa, sobre todo en Persépolis, de donde hay más restos arqueológicos de esta cultura persa, que ellos se consideraban, todos estos reyes persas se consideraban arios. ¿Te suena eso, Ajot? ¿Quién se consideraba ario? ¿Sí? Hitler. Ellos se consideraban miembros de una raza superior, tenían toda esa mentalidad. En estricto rigor, ellos se consideraban descendientes de los indoeuropeos. No se consideraban entonces hijos de Sem, no eran semitas los persas, porque los indoeuropeos provienen de Jafet, uno de los hijos de Noaj, de Jafet. Por lo tanto, no son semitas los persas, no eran semitas. Entonces, todo esto envolvió al pueblo, la asimilación, el, por qué no decirlo, perdonando la expresión, el hacerse el tonto, como hacerse el ciego, de ver que estaban siendo gobernados por reyes paganos persas que no diferían mucho de las cosas que hacía Faraón en Egipto, y les trajo confusión, que podemos resumir básicamente en dos cosas que mayormente los confundían, fueron tolerancia religiosa y la prosperidad económica que tuvieron en el imperio persa. Porque el imperio persa fue pujante, fue un imperio muy prosperado económicamente. Recordemos que llegaban las rutas hasta la India, son como los fundadores de las primeras rutas de la seda, tenían un activo comercio con el mar Mediterráneo, había mucha plata, mucha riqueza, mucho comercio, mucho negocio bueno, donde la casa de Judá se tomó, se agarró. Y muchos de ellos no quisieron volver bajo las órdenes de Zorobabel, posteriormente bajo las órdenes de Esdras y después bajo Nehemías, tampoco quieren volver y tristemente vuelven remanentes del pueblo. Y algo también que les producía confusión al estar en Persia, que era el mismo Babilonia, fue que, y hay que tener mucho cuidado con eso, fue la tolerancia religiosa, porque los reyes persas, partiendo de Ciro, una de las características, y que, por qué no decirlo,
destacan los historiadores que los reyes persas eran hábiles políticos porque eran diferentes a los babilónicos. Los babilónicos eran más agresivos, más asesinos, por decirlo, en el sentido de que imponían sus creencias paganas religiosas a los lugares donde llegaban. Y sí, es por decir, se parecía el imperio babilónico se parecía más a un islamismo de grupos fundamentalistas radicales que imponen sus creencias a otros bajo la amenaza de muerte. Los reyes persas, y eso produjo más confusión en el pueblo, eran hábiles políticos porque les interesaba a ellos que el pueblo les pagara sus altos impuestos, la plata, el dinero, pero ellos eran hábiles y dominaron y se convirtieron en un imperio bastante poderoso porque ellos permitían que las diferentes etnias, que eran muchas, a las cuales estuvieron bajo su dominio, les dejaban libertad religiosa para ejercer sus credos en forma libre. Y eso también produjo confusión en la casa de Judá en esos tiempos, porque es fácil confundirse. Hoy el rey Ciro, el rey Darío, sí, nos cobra altos impuestos, pero nos deja adorar tranquilos. Pero en esa adoración tranquila había mucho ecumenismo, y el pueblo, una de las cosas, uno de los mayores peligros que tiene es el ecumenismo, que hoy día vemos como nos ha informado y enseñado el ROE a través de las rectas finales. Vemos en su expresión máxima en esta casa de ecumenismo gigantesca que se ha abierto en Dubái, con la mezquita, la sinagoga y la iglesia cristiana juntas en un lugar de adoración, de paz, haciéndole creer al mundo que ya todo ecuménicamente está solucionado. Pero es un engaño del enemigo. Y así también el pueblo en esos tiempos hizo confusión y engaño en los judíos que en su mayoría no quisieron volver a Eretz Israel. Era más cómodo entonces para la mayoría quedarse en Babilonia, quedarse en Persia. Era más cómodo escuchar a profetas falsos. Era más incómodo, así como en los tiempos donde les hablaba el siervo del Eterno, el profeta Jeremías, de que tenían que bajar a Babilonia por 70 años. Era más cómodo escuchar a profetas falsos, como había en los tiempos de Jeremías, el profeta Ananías, ¿te acuerdas? Era más fácil escuchar a esos falsos profetas. Se les hacía más fácil escuchar a los falsos profetas, que deben haber abundado, aunque no hay registro en la Tanakh de algún nombre de ellos, pero evidentemente no escucharon a los profetas verdaderos que levantó el Eterno en esos tiempos, que fueron principalmente el profeta Zacarías y el profeta Ageo, ¿no es así? Les fue más cómodo a la mayoría seguir bajo el sello del rey pagano, como dice Esther 8:10, ¿no es así? Vamos a ir rapidito para allá. En Esther 8:10 dice el Eterno, en Esther 8:10, dice el Eterno: y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales. Estaban bajo el sello de un rey pagano, pero el Eterno quería que se pusieran bajo las órdenes del prototipo del Mashiach que él había levantado en esos tiempos, que era Zorobabel, de la casa de Judá, y ellos querían que fueran bajo el sello del Eterno que estaba marcado en el gran varón de Elohim, que era Zorobabel. Y eso lo vemos en el profeta Ageo 2:23. Vamos a ir para allá a Ageo capítulo 2, versículo 23, dice: en aquel día, dice Yahweh Sebaot, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Yahweh, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Yahweh Sebaot.
El Eterno quería que el pueblo se pusiera bajo el sello de Zorobabel, pero la mayoría del pueblo, tristemente, en los tiempos de la reina Esther, en los tiempos del imperio persa, le fue más cómodo seguir bajo el sello del rey pagano de turno en Persia. Era más fácil confundirse y decir, aquí yo tengo un buen negocio, voy a apoyar económicamente desde aquí a mis amados hermanos y los voy a bendecir desde acá, desde Susa, desde Persépolis, y les voy a mandar mucho dinero para allá y voy a orar por ellos. Era más fácil pensar así, era más cómodo, ¿no es así? Pero el Eterno no quería eso para el pueblo. El Eterno le hubiera agradado que todo el pueblo, en los tiempos del decreto del rey Ciro que les permite bajar, mejor dicho, a subir a Jerusalén, a reconstruirla, le hubiera gustado que todo el pueblo hubiera subido como un solo cuerpo a reconstruir la tierra. ¿Sí? Los buenos negocios, los matrimonios mixtos, las posiciones, las posesiones, etcétera, 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 hicieron confundir tristemente a la mayoría del pueblo en esos tiempos. Entonces la pregunta es decirnos cómo estamos nosotros en estos tiempos. ¿Nos estamos apegando a las posiciones y las posesiones que tenemos entre las naciones? ¿Nos estamos comenzando nuevamente a asimilar en las cosas del mundo? Tengamos cuidado, Ajim, velemos, porque la vuelta de nuestro bendito Mashiach está cerca, es pronto su llegada, por lo tanto no tenemos que cometer los mismos errores que desagradaron los ojos del Eterno de nuestros padres. Y si estudiamos estas porciones de Torá, son para que sea para nuestra exhortación, no para criticar lo que hicieron nuestros padres, ¿no es así? Muchos de ellos nosotros tenemos que entender y ponernos en el plano que muchos de ellos no entendieron después de estos 70 años de cautiverio qué tenían que volver a construir. Por ejemplo, muchos judíos deben haber pensado, ¿para qué vamos a reconstruir un templo si no tenemos la pieza fundamental del templo, que es donde se derrama la presencia divina de nuestro Elohim, que es el arca del pacto? No tenemos el arca del pacto con sus querubín, no tenemos las 2 tablas de piedra de Moshe, no tenemos la vara de Aarón reverdecida, no tenemos el maná. ¿Cómo se va a manifestar la presencia divina si no tenemos la presencia? ¿Qué vamos a colocar en el lugar Kadosh Kadoshim? Deben haberse preguntado mucho. ¿Para qué vamos a construir una casa donde le va a faltar el corazón? ¿No es así? Que es lo que representa el arca del pacto en el templo. Pero no eran tiempos de entender, eran tiempos de obedecer las órdenes que había dado el Eterno a través de sus siervos los profetas, y el profeta Jeremías, que decía la verdad, ellos en el fondo de su corazón lo sabían, había decretado que el pueblo tenía que volver del cautiverio después de 70 años en Babilonia. No entendieron, y bendita sea la memoria del remanente fiel que siempre existe y que que subió en esos tiempos a Jerusalén a edificar el segundo templo en Jerusalén. Muchos de ellos obedecieron, y es bendita la obra que hicieron con sus manos, porque ellos estaban a pesar de que no había arca y muchos de ellos no entendían qué se iba a poner como arca del pacto porque no estaba. Muchos de ellos a lo mejor no lo entendieron, pero obedecieron y fueron constructores, participaron en la construcción del templo, del lugar que iba a visitar los bellos y preciosos pies de nuestro bendito Adón Yahshua HaMashiach. Aleluya. ¡Qué belleza! ¡Qué privilegio para ese remanente fiel que bajó!
que subió a Jerusalén, no solo físicamente, sino que espiritualmente, guiados por el bendito Ruach HaKodesh, a la cabeza de Zorobabel, de los siervos, los profetas verdaderos del Eterno, para construir el lugar que iban a pisar los preciosos pies del Adón Yahshua HaMashiach, el mismo Elohim encarnado, la misma Torah viviente habitando en el Mishkan. Es que lamentablemente la mayoría del pueblo en esos tiempos en Persia no quiso participar del sistema de adoración del templo al ir física y espiritualmente a reconstruir el segundo templo. En resumen, la mayoría del pueblo en esos tiempos en Persia no quiso cumplir la voluntad de Elohim. Pero bendita sea la memoria de nuestros padres que subieron a Jerusalén y fueron parte del remanente fiel al Eterno. Este remanente fiel fue la fuerza de cohesión social de 42.360 varones judíos que volvieron a la reconstrucción del templo para adorar al Elohim de Israel. Hoy se cumple lo mismo en estos últimos tiempos, que muchos varones valientes han decidido restaurarse sin vacilar, dejando las cosas del mundo, dejando sus posesiones materiales, dejando sus posiciones que tenían en el mundo, incluso posiciones que les habían dado sus iglesias paganas, y se decidieron a levantar el verdadero altar para adorar al Eterno, aunque haya sido en la presencia solamente de su hogar, para restaurarse, para dejar la asimilación dentro de las naciones, volver a los nombres restaurados, vestir con recato, volver a la comida kosher y dejar la comida inmunda y profana, y comenzar a entrar en los pactos del Shabbat, la Brit Milá, primeramente con un corazón circuncidado en la verdad, que es la Torá, y la Torá viviente, que es nuestro don Yahshua HaMashiach. Se dio cuenta en esos tiempos este remanente fiel que el Eterno estaba cumpliendo a la perfección la profecía dada al profeta Jeremías. ¿Sí? Porque exactamente después de los 70 años abrió la boca de un rey Goy persa, el rey Ciro, para que volviera los judíos, el pueblo, la casa de Judá, con los levitas, a Eres Israel. Y eso lo vemos en el libro de Esdras. Vamos a ir para allá. Esdras capítulo 1, del versículo 1 al 4. Esdras capítulo 1, versículo 1 al 4. Lo leo. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Yahweh por boca de Jeremías, despertó Yahweh el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Yahweh el Elohim de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Elohim con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Yahweh Elohim de Israel, la cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde moren, en el imperio persa, en cualquier lugar donde moren, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Elohim, la cual está en Jerusalén. Aleluya. Entonces el remanente fiel que sube a Jerusalén a reconstruir el segundo templo y hacer posesión de la tierra, como lo marcaba el Eterno, se dio cuenta que el Eterno estaba repitiendo el mismo patrón que había hecho en Pesach con su siervo Moshe. Había mandado de alguna forma un prototipo del Mashiach, un libertador, en la figura de Moshe,
y había dado la orden de salir rápido de Egipto a través de... y no solo habían en esos tiempos de Egipto, el Eterno no nos mandó con las manos vacías, no es así, eso lo estudiamos hace poco en las Parashot, les había dado riquezas, ellos no iban con las manos vacías. Esto mismo se repite en los tiempos de Ciro, del rey Ciro persa, el primer rey persa, donde el pueblo, el remanente fiel que había velado, que se había guardado en santidad, entiende que nuevamente el Eterno los visita como le había anunciado ya el profeta Jeremías a través de un prototipo del Mashiach que es Zorobabel de casa de Judá, y se pone adelante del pueblo y nuevamente el Eterno permite a través de un rey pagano, el rey Ciro, a llenarlos de riquezas, igual que en Egipto no salen de Persia con las manos vacías. Entonces el remanente fiel dice, esta es la verdad, por decirlo, hay que ir y hay que subir a Jerusalén. Siempre existe todo arrabal eterno, este remanente fiel que se guarda y espera en el Eterno. Y eso lo vemos en Esdras más adelantito 1.5, dice, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los coanim y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Elohim para subir a edificar la casa de Yahweh, la cual está en Jerusalén. Este remanente sigue a los siervos y profetas verdaderos del Eterno, prototipos del Mashiach, y es una fuerza de cohesión social que rápidamente, por ejemplo, vemos en la historia que nos cuenta Esdras, levanta un altar antes de Sukkot para celebrar Sukkot, restableciendo los sacrificios como manda la Torá en los 5 libros de Moshe. ¿Sí? Entonces no salieron con las manos vacías en Egipto, igual que en Egipto, como lo vemos en Esdras 1.6.7, dice, y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata de oro, con bienes y ganado, con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. El rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Yahweh que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses paganos. Volvieron hasta con los utensilios sagrados del templo, llenos de riqueza. Entonces, como nosotros en estos tiempos también vamos a salir con riqueza. Vamos a estar en esta víspera de Pesach, donde se va a manifestar el enemigo encarnado, que Yahshua lo reprenda, pero también a las órdenes de los malajim que el Eterno envíe, a las gavillas que el Eterno va a juntar en estos últimos tiempos, vamos a salir con las riquezas que tenemos. Pero por supuesto no vas a salir con tu auto, no vas a salir como nos enseña el Roe Luis con los ladrillos de tu casa, ¿sí? No vas a tener la necesidad de preocuparte de si tu casa queda con llave o no queda con llave, da lo mismo. Porque vamos a salir con las riquezas que el Eterno nos ha dado en este proceso de restauración que el Santo bendito de Israel, por su inmensa compasión, sin nosotros tener ningún mérito, nos ha regalado en estos últimos tiempos. Vamos a salir con nuestra Biblia. Para los que tengan un Sefer Torah, vamos a salir con esa riqueza. Vamos a salir con nuestra Mezuzá, que la vamos a sacar de las puertas de la casa cuando el Eterno nos permita salir, ya sea en el Natsal o a refugiarnos por un tiempo en un lugar que no conocemos antes del Natsal. Vamos a salir con esos pañuelos con rico aroma de besuaín que muchas veces en las fiestas, en las distintas quejilot, los distintos roim y sakenim nos regalaban y nosotros las envolvíamos con mucho amor en una bolsa de plástico para que no se fuera el olor al perfume, y nos decía el siervo y distintos roim, es para que huelas esta riqueza cuando vengan los tiempos malos de persecución. Vamos a salir muchos con nuestro incienso y nuestro incensario. Vamos a salir con riquezas como las fotos que tenemos con nuestro ajín gozándonos en las fiestas,
subidos en una foto arriba de un camello, por ejemplo, con la alegría que nos dio el Eterno en esta vida de celebrar sus fiestas con gozo y amor. Aleluya. Vamos a salir también con nuestra menorá, ¿no es así? Son las cosas, son las riquezas que el Eterno nos ha dado en estos tiempos. Aleluya. Entonces el pueblo no acabó de entender, pero este remanente fiel sí entendió que iban, es un decir, estoy parafraseando, pero este remanente fiel que salió de Persia bajo las órdenes de Zorobabel fue, sin saberlo, a preparar morada al segundo templo, al mismo Elohim encarnado. ¿Sí? Lo mismo hace Moshe en Shemot capítulo 15-17, él levanta Mishkan. Lo mismo Yahshua HaMashiach en estos tiempos para su remanente fiel, que vele y lo espere con sus lámparas encendidas. Él, como dice la Besorá, el Evangelio de Juan, dice que él va a preparar muchas moradas, muchas enramadas, muchas sucot para su pueblo amado en los Shamayim. ¿Sí? Entonces, ya completamos una hora de estudio, Ajim. Yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí por esta vez. Hemos avanzado bastante en el estudio. Vamos a dar una segunda parte de este estudio, si el Eterno lo permite, para ver cosas más puntuales y específicas, más bien ya dando esta introducción donde el Eterno nos hizo recapitular muchas cosas, entender ciertas cosas, meditarlas, reflexionarlas. Te aconsejo, ya viene pronto la fiesta de Purim, que repases el libro de Esther, que repases los audios del amado Roe Javier Palacios, donde nos enseña pasuk por pasuk el bellísimo libro de Esther, y nosotros ya nos veremos en otra oportunidad para completar un poquito más específicamente el Pesaj de Esther. Que el Eterno les bendiga, Jim. Fue un gusto compartir con ustedes en este estudio. Shalom Uraja. Aleluya. Aleluya, bendito es